Buen día. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los requisitos sustanciales para ejercer el derecho al crédito fiscal, de acuerdo al artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. ¿Cómo se ha diseñado el impuesto? Tres conceptos operan en el cálculo del impuesto: en la venta de bienes, la prestación de servicios y contratos de construcción. En principio tenemos el impuesto bruto, que resulta de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. Y la base imponible es la suma de todas las operaciones que la empresa realiza en un mes. El crédito fiscal, correspondiente al impuesto pagado por adquisición de bienes o servicios, incluyendo la construcción, los contratos de construcción y la importación de bienes. Y el impuesto a pagar se determina por la deducción del crédito fiscal del impuesto bruto, y que esto tiene una periodicidad mensual. O sea, esto es un tributo periódico que se determina todos los meses. ¿Cómo se determina el impuesto a pagar? Del impuesto bruto vamos a deducir el crédito fiscal y de esta manera tenemos el impuesto por pagar del mes. Si es que tuviéramos saldos de ejercicios anteriores, también lo consideraríamos para determinar el impuesto definitivo a que se pague, o se determinaría el saldo a favor del contribuyente, que puede ser arrastrado en los siguientes meses. Acá tenemos los requisitos sustanciales. ¿Cuál es la regla general? Solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilización de servicios, contratos de construcción o importación que reúnan los siguientes requisitos: que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Entonces, en principio acá la ley del IGB nos remite a la ley del impuesto a la renta, para verificar que las adquisiciones que se realicen de bienes o servicios puedan ser deducidos como costo o gasto, de acuerdo al artículo 20 de dicha norma y a los artículos 37 en adelante, para verificar si una adquisición puede ser deducida como gasto. El segundo requisito es que las operaciones se destinen a operaciones por las que deba pagar el impuesto. O sea, las compras de bienes o servicios deben ser destinadas a operaciones por las que se pague el impuesto. De acuerdo a la redacción de la norma, acá nos establece un conector entre los dos incisos mediante la I, no mediante la conjunción. Entonces, en este caso, la norma lo que nos exige es que se cumplan con los dos requisitos de manera simultánea, que la compra puede ser susceptible de deducirse como gasto o costo, y al mismo tiempo que esta compra se destine a operaciones grabadas. Si solamente cumplimos uno de los dos requisitos, no se tendrían derecho a crédito fiscal. Tiene que cumplirse con los dos requisitos y de manera simultánea. Esos aspectos hay que tenerlo en consideración. Vamos a ver el inciso A: adquisiciones que constituyen costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. En principio tenemos que ver el criterio de causalidad del gasto. Son deducibles los gastos necesarios para producir la renta bruta de tercera categoría y mantener su fuente productora, en tanto su deducción no esté prohibida. Entonces acá la norma nos habla de que las compras deben ser necesarios, no nos habla de que sean indispensables. Y que estas compras de bienes o servicios se destinen a la generación de renta de tercera categoría o a mantener la fuente productora. Asimismo, en el artículo 37 ahí existe una definición de qué debemos entender por necesario. Y ahí se indica que deberán ser normales para la actividad que genera renta gravada y cumplir con el criterio de razonabilidad y generalidad. Entonces, cuando se cumple con estos criterios, estamos hablando de que el gasto cumple con el criterio de causalidad. Y para verificar si cumplimos con el requisito de costo, debemos de evaluar lo que se establece en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Aquí tenemos una jurisprudencia del Tribunal Fiscal del año 2019 sobre reparo de crédito fiscal. ¿Qué es lo que indica esta resolución? Reparo crédito fiscal. De acuerdo al artículo 18, inciso A, de la Ley del Impuesto General a las Ventas, cuando no se ha fiscalizado el impuesto a la renta, ¿no?,
O sea, aquí el Tribunal Fiscal lo que nos está indicando es si para que la Administración Tributaria pueda determinar que un gasto, o perdón, una compra puede ser gasto o costo, no es indispensable que previamente exista una fiscalización del impuesto a la renta, ¿no? O sea, solamente fiscalizando el impuesto general a las ventas, la Administración Tributaria podría llegar a la conclusión que una adquisición no es considerada, no podría ser deducible como costo o como gasto. Entonces, ¿qué ha establecido el Tribunal Fiscal? Dice, en modo alguno implica que el impuesto a la renta debe encontrarse necesariamente determinado producto de un procedimiento de fiscalización previa, ¿no? Entonces, para que la Administración Tributaria determine si una adquisición va a ser deducido como costo o como gasto, no se exige que previamente se haya fiscalizado el impuesto a la renta. Aquí vamos a ver algunas jurisprudencias que me han parecido interesantes y sería necesario también que todos lo conozcan. Tenemos una resolución del año 2004. ¿Qué nos indica esta resolución? La recurrente era consignataria de mercadería. Sus proveedores le facturaban por separado el precio de la mercadería y los intereses de financiamiento que le otorgaban, más el IGB por estos conceptos. Entonces acá tenemos que existían dos comprobantes de pago, uno por la venta de la mercadería y otra por financiamiento, las dos facturas grabadas con el IGB. ¿Qué es lo que señala el tribunal respecto a estas operaciones? En principio dice, no se podía determinar que los intereses tuvieran vinculación directa con la mercadería vendida, pues en las facturas observadas no se hacía mención de las operaciones de venta con las que habría estado relacionadas. ¿Qué significa? Que al momento de que se emiten las facturas por los intereses, no se vincula con las operaciones de venta originales, con las operaciones de la venta de la mercadería. Entonces, este es un aspecto a considerar cuando se realizan este tipo de operaciones. Cuando se tenga un financiamiento, lo que el Tribunal Fiscal nos está mencionando es que en las facturas de los intereses se debería hacer mención a la operación original o al comprobante de pago de la operación original que produce el pago de estos intereses grabados con el IGB. ¿Qué más nos indica el tribunal? No se apreciaba que los montos de los intereses se determinaban en función a los productos vendidos. Entonces acá tampoco lo que se ha hecho, se ha demostrado cómo es que se determina la base imponible de los intereses. Si ha sido en función a la cantidad de ventas o ha sido en función a la mercadería que inicialmente ya ha sido comprada. Tampoco no se establece cómo se determina la base imponible. Y finalmente nos indica que los contratos de consignación suscritos señalaban cómo debía determinarse el precio de la venta de la mercadería, sin aludir al traslado de los intereses de financiamiento. Acá, de acuerdo a lo que establece el tribunal, el contribuyente ha suscrito un contrato de consignación con su proveedor, pero en este contrato no se ha establecido que se van a aplicar intereses por un financiamiento. Entonces, al no existir un contrato, tampoco se puede establecer de manera fehaciente que los intereses corresponden a esas operaciones de compra de parte de la recurrente. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal lo que hace es confirma el reparo determinado por la Administración Tributaria. Aquí tenemos otra resolución referente a los gastos por mantenimiento de carreteras. La Administración Tributaria generalmente reparaba estos gastos que realizaban los contribuyentes, por lo general empresas dedicadas a la actividad minera, con el criterio de que el mantenimiento de las carreteras estaban a cargo de instituciones públicas. Puede ser el Ministerio de Transportes o los gobiernos regionales, independientemente que se trate de carreteras regionales o carreteras nacionales. Sin embargo, como nosotros sabemos, el Estado a veces no tiene buena presencia en todas las regiones y las empresas mineras, con la finalidad de tener un mejor acceso hasta los centros de explotación, lo que hacían es mejoramiento de las carreteras y que también les servía como una manera de llegar con obras hacia la comunidad. Sin embargo, la Administración Tributaria siempre realizaba el reparo de este tipo de deducciones. Sin embargo, el Tribunal Fiscal en esta resolución está dando
a favor del contribuyente, ¿no? Indicando que estos gastos sí pueden ser deducidos como costo o gasto, por lo tanto también sí pueden generar crédito fiscal. A ver, ¿qué es lo que dice el Tribunal Fiscal? Se incurrió en ellos con la finalidad de que las actividades de las recurrentes se efectúen con regularidad y garantizar la continuidad de aquellas, pues de encontrarse la carretera en mal estado, se dificultaría el traslado de los bienes que se adquiere, el personal que labora y los minerales que comercialice, entre otros, lo que impediría el normal desarrollo de sus actividades generadoras de renta, por lo que tales gastos tienen el carácter de indispensables. En consecuencia, corresponde levantar el reparo efectuado para efecto del impuesto general a las ventas, el crédito fiscal, y revocar la resolución en este extremo. O sea, que sí está considerando que estas actividades, a pesar de que no son eh, de obligación de las empresas mineras, sí pueden ser reducidas como costo. Inclusive acá, el Tribunal Fiscal está diciendo que estas actividades tienen el carácter de indispensables. ¿Qué significa que son indispensables? Que si no se realizan, entonces la empresa no podría continuar con sus operaciones. Acá tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal respecto a los gastos que se incurren en la adquisición de medicamentos que son entregados posteriormente para los trabajadores. ¿Qué es lo que dice esta resolución del año 2006? Los gastos destinados a implementar un botiquín para la atención médica de los trabajadores ante una emergencia cumplen con el principio de causalidad. Entonces acá la norma, el Tribunal Fiscal nos está indicando que los medicamentos que se adquieren para un botiquín que normalmente tienen todas las empresas y que son medicamentos básicos, estos como sirven para la atención ante una emergencia dentro del centro laboral, sí cumplen con el criterio de causalidad, porque también es obligatorio que todas las empresas deberían contar con un botiquín y donde se pueda prestar los primeros auxilios a los trabajadores. Dice, ello no ocurre con los medicamentos que se adquieren para el tratamiento de una dolencia específica. ¿Qué significa? Si un trabajador ya tiene una enfermedad cualquiera fuere, entonces la compra de estas medicinas ya no serían deducibles como costo o gasto y por lo tanto tampoco se podría utilizar el crédito fiscal de las adquisiciones. Y por lo tanto esto solamente lo que nos permiten en este caso es la adquisición de medicinas para un botiquín básico. Las otras medicinas no son deducibles para efectos tributarios. Acá tenemos otra jurisprudencia respecto a si la ley del impuesto general a las ventas obliga que se cumpla o no se cumpla con el criterio del devengado para que se pueda deducir el crédito fiscal. Normalmente el principio del devengado o el criterio del devengado se utiliza en las rentas de tercera categoría y en las rentas de primera categoría. Pero este principio, si bien es cierto en el artículo 18, el inciso A nos exige que las adquisiciones sean destinadas como costo o como gasto, pero no es obligatorio que se hayan devengado estos costos o estos gastos para que la empresa tenga derecho a utilizar crédito fiscal. Aquí tenemos varias resoluciones del Tribunal Fiscal que han sentado el mismo criterio. ¿Qué nos indica? Si bien la asociación entre el costo y el ingreso es relevante para la determinación del impuesto a la renta, ello no es aplicable para evaluar la utilización del crédito fiscal y la oportunidad para ejercerlo, toda vez que ello se encuentra regulado en los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, los cuales establecen los requisitos sustanciales y formales para poder utilizar el crédito fiscal, no habiéndose incluido dentro de estos el principio del devengado. Entonces, para ejercer el derecho a crédito fiscal, no es obligatorio que los costos o gastos hayan devengado de acuerdo al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Lo que solamente se debe cumplir es con el artículo 18 y 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, donde se establecen los requisitos formales y sustanciales para ejercer el derecho a crédito fiscal. Aquí tenemos una jurisprudencia que hace referencia al gasto de un tercero sujeto al reembolso. Normalmente esto sucede cuando quizás una empresa realiza un gasto por cuenta de sus clientes o por cuenta de sus proveedores. Entonces, normalmente estos gastos que se realizan por un cuenta de terceros no van a generar un derecho a crédito fiscal. ¿Qué es lo que nos indica esta resolución del tribunal? La adquisición del bien o el servicio que generó el crédito fiscal reparado corresponde a un gasto de tercero y sujeto a reembolso,
En tal sentido, no constituye un gasto propio de la recurrente, por lo que no corresponde su deducción para efectos del impuesto a la renta al no cumplir con el principio de causalidad y consecuentemente tampoco constituye crédito fiscal para la recurrente, al que al no cumplirse con el requisito previsto en el inciso A del artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, por lo que el reparo a crédito fiscal se encuentra conforme a ley. Normalmente, en el caso de realizar un gasto para un tercero, lo que se debería hacer o lo recomendable en estos casos es que los comprobantes de pago deberían solicitarse a nombre del tercero y solamente se tenga el derecho al reembolso, que sería solamente es un efecto financiero, pero no tributario, porque los comprobantes de pago deberían salir a nombre de la persona o del tercero por la cuenta de quien se está realizando el desembolso. Entonces hay que tener en consideración estos aspectos, que los desembolsos que corresponden a terceros, los gastos que se realizan por cuenta de terceros y que estos posteriormente son reembolsados, no van a generar crédito fiscal. Esta jurisprudencia se refiere a los límites fijados en la ley del impuesto a la renta para la deducción del gasto. En el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta se han establecido una serie de límites cualitativos y cuantitativos para que una empresa tenga derecho a deducir gastos. Como sabemos, estos gastos pueden provenir de operaciones que también se encuentran grabadas con el IGB. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debería tener en consideración? Es que si en la norma del impuesto a la renta se establecen límites para deducir el gasto, también esos mismos límites deberían aplicarse para la deducción del crédito fiscal, debido a que debemos cumplir con el inciso A del artículo 18, ¿no? Que nos indica que las adquisiciones de bienes o servicios deberían ser deducidas como gasto o como costo para efectos del impuesto a la renta. Aquí tenemos varias resoluciones, unas referidas a la adquisición de automóviles, otra referida a gastos recreativos y otras por gastos por intereses por préstamos a empresas vinculadas, ¿no? Todos estos desembolsos se encuentran regulados, estos límites se encuentran regulados en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Cuál es el criterio que se ha establecido en todos estos casos? El requisito sustancial del crédito fiscal proveniente de las adquisiciones de bienes, servicios o contratos de construcción, referido a que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo con la legislación del impuesto a la renta, debe observar los límites de la deducibilidad de los gastos a que se refiere el impuesto a la renta. Cualquier exceso de los parámetros de deducibilidad establecidos al no constituir un gasto permitido no puede utilizarse como crédito fiscal. Entonces, antes de utilizar el crédito fiscal, lo que se debe hacer es calcular el límite permitido como costo o gasto, y ese mismo límite y esa misma base imponible determinado para renta debía aplicarse el 18%, y de esta manera podemos determinar el monto máximo que se puede deducir como crédito fiscal. Si es que realizamos una deducción del todo el importe de la factura y que tenga un límite sujeto a gasto, entonces la administración tributaria repararía el exceso. Aquí tenemos una jurisprudencia respecto a la realidad de las operaciones, que normalmente ese es un aspecto fundamental en las fiscalizaciones que hace la administración tributaria en los últimos años. La realidad de las operaciones, ¿qué significa? Que los reparos se realizan en virtud del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Un comprobante de pago quizás puede, en teoría, reunir los requisitos establecidos en el artículo 18 y 19 de la Ley del IGB, pero estas operaciones normalmente pueden ser que no se han efectuado en la realidad, ¿no? Entonces, al no haberse efectuado, la administración tributaria lo repara, pero no por los artículos 18 o 19, sino por el artículo 44. Acá tenemos una resolución del Tribunal Fiscal del año 2002 que nos indica lo siguiente. Para sustentar el crédito fiscal en forma fehaciente y razonable, el adquirente no solo debe cumplir con tener los comprobantes de pago por las adquisiciones, que en teoría cumplan con los requisitos sustanciales y formales establecidos en la ley del IGB, sino que fundamentalmente es necesario que dichos comprobantes correspondan a operaciones reales. Entonces, no solamente es
suficiente contar con los comprobantes de pago, que estos cumplan con sus requisitos formales y también con los requisitos del artículo 18, sino que debe demostrarse que estas operaciones han sido utilizadas en el negocio de la empresa y que sí, las operaciones corresponden a que sean reales, ¿no? Que efectivamente se hayan efectuado. Acá tenemos una jurisprudencia respecto a la carga de la prueba. Básicamente esto se refiere a las operaciones reales. ¿Qué nos indica el Tribunal Fiscal en esta resolución del año 2016? La carga de la prueba respecto a la existencia o realidad de la operación recae primordialmente en el contribuyente, que alega su existencia. Entonces, ¿qué nos indica en principio? Que el que debe demostrar la realidad de las operaciones es el contribuyente, porque el que alega un derecho debe demostrarlo. Por lo que si no aporta elementos concluyentes, no podría acreditarse la realidad de sus operaciones, aun cuando no se llegase a efectuar con terceros cruce de información alguno. ¿Qué significa esto? Que la Administración Tributaria no se encuentra obligada a realizar cruce de información con los proveedores del contribuyente que está siendo fiscalizado. Eso es la realización de los cruces de información, al final queda dentro de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria. Quien debe aportar todos los elementos necesarios para que se demuestre la fehaciencia de la operación, la realidad de la operación, es el contribuyente. Y no solamente se puede demostrar la fehaciencia con los comprobantes de pago, con las guías de remisión, con los medios de pago, ¿no? Adicionalmente, se debe tener más elementos. Por ejemplo, debemos tener las bancarizaciones, las detracciones, la información de cómo estos bienes se han incorporado en el negocio, qué personas han intervenido en las actividades económicas al realizar estas compras de bienes o servicios. Entonces, todos estos elementos analizados de manera conjunta harían que la Administración Tributaria determine que las operaciones son reales. Por lo tanto, si se han utilizado en el negocio, en tal sentido sí se podría deducir el crédito fiscal. Aquí tenemos una diferencia entre la realidad de las operaciones y la causalidad de las mismas, que a veces es muy confundido por la misma Administración Tributaria y también por los contribuyentes. Esta resolución del Tribunal Fiscal, ¿qué nos establece? El hecho de que la recurrente haya acreditado la realización de los viajes no implica que se hubiera acreditado la causalidad del gasto. Entonces, ¿qué es lo que significa acá? Acreditar la realización de los viajes, estamos frente a la realidad de las operaciones. Y acreditar la necesidad, estamos frente a la causalidad del gasto. Pues para ello pudo presentarse, por ejemplo, evidencias de los contratos previos al viaje, comunicaciones de presentación cursadas por la recurrente ante los clientes o proveedores del país o del exterior, comunicaciones de respuesta para confirmar la asistencia a las reuniones, informes de las labores realizadas suscritos por los trabajadores de la recurrente con ocasión del viaje, correspondencia cursada con ocasión de los viajes, así como cualquier documentación adicional que corrobore la participación y asistencia del personal a nombre de la recurrente o reuniones o visitas, o cualquier material de información recibido para cerrar alguna compra o venta o cargo de recepción de documentos entregados o recibidos con motivo del viaje realizado. Entonces, básicamente acá lo que no se debe confundir el hecho de la realidad con la causalidad. En principio, para que se deduzca una operación de compra de bienes o servicios, se debe demostrar la realidad de las operaciones. Una vez que se demuestra la realidad de las operaciones, recién vamos a demostrar la causalidad. ¿Qué significa? Que estas operaciones se han utilizado en el giro del negocio, que han servido para generar renta agravada o para mantener la fuente. Si es que no se demuestra la causalidad o no se demuestra la realidad de las operaciones, no se tendría derecho ni a costo ni gasto, ni tampoco a deducir crédito fiscal. Entonces, estos dos conceptos se tienen que diferenciar y los dos aspectos se deben demostrar de manera fehaciente para que se pueda utilizar el crédito fiscal. Acá tenemos otras resoluciones que nos indican, no procede el crédito fiscal respecto de los bienes o servicios destinados a operaciones no gravadas por estar inafectas o exoneradas, salvo que en este último caso se haya renunciado expresamente a la exoneración. Entonces ya estamos en el inciso B del artículo 18, que nos indica que para
deducir el crédito fiscal, las operaciones de compra de bienes o servicios deben ser destinadas a operaciones por las que se paga el impuesto, a operaciones grabadas con el IGB. Y así lo confirma el Tribunal Fiscal en esta primera resolución, que dice que no procede el crédito fiscal respecto de bienes o servicios destinados a operaciones no grabadas por estar inafectas o exoneradas, salvo nos indica que la empresa haya renunciado a la exoneración, que sí se puede renunciar a la exoneración de los bienes que se encuentran en el apéndice A de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Acá tenemos otra resolución del año 2016, que es lo que indica. Establece que el comprador puede utilizar como crédito fiscal el IGB trasladado aun cuando este impuesto hubiese sido aplicado sobre una operación no grabada. Entonces, ¿qué significa acá? Si un contribuyente realiza una venta y esta venta es una operación que está inafecta o no grabada, la persona, el adquirente sí podría deducir el crédito fiscal de esa factura porque está pagando la base imponible más el IGB. Sin embargo, esta resolución no me parece que sea la más adecuada, no tiene un buen criterio técnico, debido a que el hecho que un contribuyente emita una facturación en la cual se grabe con el IGB una operación no grabada, por el solo hecho de emitir una factura grabada no convierte en esa operación, afecta al impuesto. Por lo tanto, lo que debió hacerse en este caso es que se debería considerar todo el gasto, incluido el IGB, todo como costo, como gasto, o la otra opción es que se debió emitir una nota de crédito en la cual se corrige este comprobante de pago. Pero no significa que cuando una persona por una operación no grabada emite una factura grabada con el impuesto, automáticamente este crédito fiscal se convalida para el adquirente. Este criterio del Tribunal Fiscal no me parece razonable, no me parece técnico, pero bueno, sí, tenemos hasta la fecha el criterio del tribunal. Imagino que posteriormente, por el bienestar de la administración del tributo, este criterio debería ser modificado. Aquí tenemos otra resolución que es importante también, es respecto a en qué oportunidad o cuáles son los requisitos para que una operación de compra ya se pueda utilizar como crédito fiscal. Acá la norma nos habla sobre la potencialidad de la utilización de las adquisiciones en el desarrollo de las actividades. Cuando nos habla de potencialidad, ¿qué significa? Que una compra de un bien o un servicio en el futuro puede ser destinada a operaciones grabadas, no necesariamente al momento de la adquisición de los bienes o servicios. Por eso nos habla que de una potencialidad, que significa que sí va a ser utilizada, pero puede ser al momento de la compra, puede ser dentro de un mes, dentro de 2 meses, dependiendo de la actividad económica que realiza el contribuyente. Esta resolución del año 2007, ¿qué nos dice? El hecho que tales inmuebles no hubieran sido utilizados efectivamente encontrándose desocupados, no puede conllevar el desconocimiento de los gastos efectuados desde que resultan razonables para la consecución de los fines de la recurrente vinculados a la generación de sus rentas grabadas, siendo susceptibles de originar rentas potencialmente, así como operaciones grabadas con el IGB. Entonces, como les mencionaba, que cuando se realiza la compra de un bien o la utilización de un servicio, no es obligatorio que esos bienes o servicios en el mismo mes sean destinados a operaciones grabadas, sino que pueden ser destinadas a operaciones grabadas en los siguientes meses o tal vez dentro de 1 o 2 ejercicios. Eso no es obligatorio que sea de manera inmediata. Por eso nos habla de una potencialidad. Este criterio se me parece bastante razonable por parte del Tribunal Fiscal, debido a que la Administración Tributaria exige que al momento de la adquisición de los bienes o servicios, estos sean destinados a operaciones grabadas con el impuesto. Acá nos indica esta resolución de equipos adquiridos que no llegaron a ser utilizados por la empresa. Aquí tenemos una resolución del 2007 que nos indica: el IGB en la importación de los equipos generó derecho a crédito fiscal, procediendo a la deducción total de manera inmediata, aun cuando con posterioridad las circunstancias sobrevenidas a las existentes al momento de dicha adquisición, estos equipos no hubieran sido efectivamente utilizados en el desarrollo de las operaciones de la recurrente. Básicamente acá se puede estar frente a un acto en el que los bienes pueden sufrir un siniestro, ¿no? Entonces, al sufrir un siniestro, estos bienes desaparecen y nunca se lograron utilizar efectivamente en el negocio. Entonces, en la misma norma del IGB ha establecido que cuando se genera siniestros o desmedro de bienes,
y estos siniestros o los desmedros de los bienes se encuentran debidamente acreditados, entonces el contribuyente no pierde el derecho al crédito fiscal. Entonces estamos frente a una operación en la cual se realizó una compra, pero estos bienes, por X motivos, no lograron ser utilizados efectivamente en la empresa. Pero generalmente, como les menciono, esto se produce cuando a veces se tiene siniestros, pérdidas, robos, etcétera, ¿no? De los bienes, y estos hechos que son excepcionales se demuestran de manera fehaciente ante la administración tributaria, entonces no se pierde el derecho a utilizar el crédito fiscal. Aquí tenemos otra resolución que también es importante en las adquisiciones efectuadas durante la etapa preoperativa, que nos indica la resolución del año 2015. Bastaba con que al momento de su adquisición estos bienes fueran razonables y potencialmente utilizables en el desarrollo de las actividades gravadas de la recurrente para que pudieran ser considerados como adquiridos con dicha finalidad. Como se adquiere de los bienes adquiridos por la recurrente, lo que no fue cuestionado por la administración tributaria. Entonces, normalmente existen empresas que tienen actividades preoperativas o etapas preoperativas considerablemente largas que se realizan durante varios años. Básicamente tenemos dentro de estas operaciones a las actividades de minería y de explotación de hidrocarburos. Entonces, estas empresas durante varios años realizan desembolsos, adquisición de bienes y servicios en su etapa preoperativa, pero esto no, si bien estos bienes todavía no se destinan a operaciones gravadas por el impuesto, esto no impide que estas facturas puedan ser deducidas como crédito fiscal. Inclusive existe lo que es la devolución anticipada del IGB para este tipo de actividades. Entonces, estas operaciones adquiridas y que han sido utilizadas en la etapa preoperativa sí pueden ser deducidas como crédito fiscal sin ningún inconveniente. Acá tenemos otra diapositiva que nos habla sobre la proporcionalidad de la utilización del crédito fiscal. Entonces, esto se aplica cuando una empresa realiza operaciones grabadas y no grabadas. Entonces, cuando se realiza este tipo de operaciones y la empresa realiza la adquisición de un bien o de un servicio que no puede distinguirse a que se destinen a operaciones grabadas o a operaciones no grabadas, entonces, ¿qué es lo que se aplica? Es una proporcionalidad que se encuentra regulada en el artículo 23 de la Ley del Impuesto General a las Ventas y en su norma reglamentaria en el artículo 6. Entonces, ahí nos indican que hay todo un procedimiento en el cual se establece la proporción de operaciones grabadas y no grabadas, y en base a esos porcentajes determinados también se aplica el crédito fiscal. Así tenemos la resolución del año 2007 que establece lo siguiente. Dado que los gastos efectuados se destinaron tanto para la realización de operaciones grabadas y no grabadas por parte de la recurrente como la empresa, corresponde a la aplicación proporcional del crédito fiscal. Entonces, en estos casos, no es posible la deducción del 100% crédito fiscal, sino solamente una parte, la parte que corresponde a las operaciones grabadas. Con esto hemos culminado la presentación y espero que les sirva en sus actividades. Muchas gracias.